bienvenidos. En esta clase vamos a desarrollar el verbo to be. To be. To be es uno de los verbos más utilizados en inglés y por eso es importante que lo conozcamos y sepamos cómo utilizarlo. La explicación que voy a dar aquí es de cómo utilizarlo en el presente, ¿sí? El verbo to be corresponde a tres verbos del español. En principio corresponde al verbo ser, al verbo estar, y en algunas cuestiones puntuales también se puede traducir como el verbo tener. ¿Cuándo? Cuando hablamos de la edad y de las sensaciones como el hambre, la sed, el sueño, el cansancio y sobre todo con la edad, ¿sí? ¿Por qué pongo el signo de exclamación allí? Porque hay que tener en cuenta que no es el verbo tener, es decir, yo no lo puedo utilizar para decir tengo una casa, tengo un auto, sino que en español utilizamos el verbo tener para decir tengo tantos años, tengo hambre, tengo frío, tengo sed, pero en inglés no usamos el verbo tener, usamos el verbo to be. Por eso es que hay que tener en cuenta que si bien corresponde traducirlo como tener, no es el verbo tener, ¿sí? Bien. Para poder utilizarlo tienen que saber que el verbo to be se conjuga en presente de la siguiente manera: am, is y are. Que abreviado se abrevia con el apóstrofe la M, is se abrevia con el apóstrofe la S, are se abrevia con apóstrofe RE, ¿sí? Las abreviaciones en inglés son muy utilizadas, sobre todo en la conversación. La gente siempre está buscando abreviar las palabras. Entonces estas abreviaciones son de gran utilidad porque son las que se utilizan a diario. Vamos a conjugar el verbo to be en presente en la forma afirmativa. Acá en azul ustedes tienen los pronombres personales. Primera persona, yo. Segunda, vos. Tercera, él, ella, esto. Primera del plural, nosotros o nosotras. Segunda del plural, ustedes. Y tercera del plural, ellos o ellas, ¿sí? Entonces, esta es la conjugación. El verbo am corresponde solamente para la primera del singular. El verbo is para las personas que componen la tercera del singular. Y el verbo are corresponde para la segunda del singular y todas las del plural. ¿Y qué estoy diciendo cuando yo digo I'm? Bueno, como es el verbo ser y el verbo estar, puedo estar diciendo soy, estoy, y puedo traducirlo como el verbo tengo si hablo de la edad y las sensaciones como la sed, el hambre y el sueño. Si yo digo you are o your, estoy diciendo vos sos, vos estás, vos tenés. Si digo his, estoy diciendo él es, él está, él tiene. She is, ella es, ella está, ella tiene. It's, esto es, esto está, esto tiene. We're, nosotros somos, nosotros estamos o tenemos. You are, ustedes son, ustedes están, ustedes tienen. They are, ellos son, ellos están, ellos tienen. I'm, your, his, she's, its, we're, your, they. Bien, en la forma negativa es exactamente lo mismo, nada más que voy a anexar la palabra not después del verbo. Entonces ustedes se van a encontrar aquí con I'm not, you're not, o you aren't, he isn't o he is not, ¿sí? Es la misma conjugación que tengo aquí, pero si prestan atención en todas está agregada la negación not, abreviado y unido al verbo. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, en lugar de decir soy, estoy diciendo no soy, no estoy, no tengo. O con vos o tú no sos, no estás, no tienes, y así sucesivamente con todas, pero negando. En la forma interrogativa hay un dato importante a tener en cuenta que es la inversión del orden de las palabras, ¿sí?
primero tengo el verbo. Si ustedes comparan con la afirmación, primero teníamos el pronombre I am o I'm. Acá primero aparece el verbo, ¿sí? Entonces decimos am I, estoy diciendo soy, estoy, tengo. Are you, sos, estás, tenés. Is he, es él, está él, tiene él, y así sucesivamente con todos los pronombres. Es importante tener en cuenta eso, que el verbo está antes que el pronombre en las oraciones interrogativas. Y si quiero, acá, antes del verbo, en esta zona, puedo agregar una WH word. ¿Qué es una WH word? Son las famosas palabras interrogativas que fuimos utilizando en las clases anteriores. What, qué o cuál. Which, cuál. When, cuándo. Where, dónde. How old, cuántos años. Who, quién. Why, por qué. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, la pregunta how old delante de esta pregunta, aquí, how old, estoy diciendo how old is he. ¿Cuántos años, porque how old es cuántos años, tiene él? ¿Sí? Y si en cambio utilizo la pregunta who y la coloco aquí delante, formo la oración interrogativa who are you? ¿Quién eres tú? ¿Sí? Y las respuestas obviamente van a depender. Si la pregunta solamente comienza de esta manera con el verbo are you, is he, is she, las respuestas van a ser yes, yes o no. En cambio, si las oraciones interrogativas comienzan con alguna de estas, tendré que dar la información que me están pidiendo. Por ejemplo aquí, how old is he? La edad de él tengo que decir. Who are you? ¿Quién sos? Tengo que presentarme. Acá puse algunos ejemplos como para que vieran el verbo to be. Por ejemplo, todas estas son oraciones afirmativas, para que ustedes vean cómo se puede ir traduciendo como ser, estar o tener. I'm a student. En este caso estoy en presencia del verbo ser. Soy estudiante. I'm at home. Estoy en casa. En este caso estoy en presencia del verbo estar. Estoy. I'm 30. Tengo 30. En este caso es el verbo tener. O I'm hungry. Tengo hambre. I'm cold. Tengo frío. I'm hot. Tengo calor. I'm thirsty. Tengo sed. En estos casos son el verbo tener. Es el mismo verbo que se repite en todas, pero lo que cambia es lo que yo le agrego después. La información que está después es lo que determina si estoy en presencia del verbo ser, estar, o se traduce como el verbo tener. En las oraciones interrogativas, bueno, tenemos aquí oraciones interrogativas, eternas afirmativas. En las oraciones negativas, I'm not, no soy. I'm not a doctor, no soy doctor. O he isn't from Argentina, él no es de Argentina. O puedo decir también, he isn't in Argentina, él no está, en este caso es el verbo estar, él no está en Argentina. They aren't hungry, ellos no tienen hambre. Estas son oraciones interrogativas que se van a contestar con yes o no. Are you Cristina? ¿Sos Cristina? Is he an actor? ¿Es él actor? Is she cold? ¿Tiene ella frío? Yes o no la respuesta, ¿sí? Y acá tienen dos ejemplos de cómo sería una oración interrogativa con algunas de las WH. Por ejemplo, where are you? Where, si ustedes recuerdan, es dónde. Where are you? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Tendré que responder allí donde estoy. At home, in the office, at school, in the city. What is it? ¿Qué? What. Si ustedes recuerdan qué. What is it? ¿Qué es esto? Tendré que responder allí que es a book. It's a book. It's a table. It's an animal. Bien, aquí tienen un resumen bastante amplio de lo que es el verbo to be en presente.
Nos vemos en el siguiente video, espero que les sea muy útil esta información. Bye bye.